Mark Carney, el tecnócrata que desafía a Trump y une a Canadá. Eso. A kind and a clean Canada. Bienvenidos a todos. Hoy solo hablaremos de política, hablaremos también de liderazgo en tiempos de tormenta. Me acompañan dos voces clave: el ingeniero y analista político Andrés Aguirre y el abogado y ex asesor gubernamental Mark Keeley. ¿Cómo están? Bienvenidos a Génesis TV 360. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a entrar en materia. ¿Qué les parece, Mark y Andrés, si nos vamos al grano? ¿Quién es realmente este hombre que suena cada vez con más fuerza como el próximo primer ministro de Canadá? Y lo digo porque, Mark, tú que conoces el detrás de cámara, el detrás de bambalinas, ¿qué tiene Carney que lo hace tan confiable internacionalmente? Porque gobernó dos bancos centrales en momentos críticos. ¿Eso le da un superpoder electoral? ¿Qué piensas? Thank you for having me, Giersek. I really appreciate this, and I enjoy the opportunity to talk about this extraordinary time in Canada. You know, I don't think any of us have really seen a situation where one prime minister has handed off the reins of power to an unelected person who's never had any political experience. I worked for a number of years with John Turner, who became prime minister in 1984. And he wasn't elected, but he had terrific political experience from 1962 to 1975. Mark Carney has never had that. Your question is about Mark Carney being internationally trustworthy. And I think it's probably realistic to assume that an individual who's had an extraordinary career as a bureaucrat in the Ministry of Finance in Canada, plus as the head of the Bank of Canada, and then subsequently as the head of the Bank of England, puts him in an extraordinary position to be internationally networked and have the right and appropriate kind of connections that make him not only trustworthy but effective. I think we're better off in this country to have Mark Carney in the role as Prime Minister right now. And I think Canadians are going to see the same way I do, and they'll elect his party to a position where he'll be reappointed as Prime Minister of Canada. La crisis como escenario en casi cualquier parte del mundo se transforma en una oportunidad. Muchos gobiernos, muchos países lo han demostrado. La historia incluso lo cuenta de esa manera. Andrés, te traigo a la mesa. Carney aparece justo cuando Canadá está bajo fuego cruzado con Estados Unidos. ¿Cómo crees que se conecta su discurso de defender a Canadá, de hacerlo más fuerte, con la gente? Sobre todo con esa clase media urbana que hoy siente también miedo, ¿o no? Evidentemente lo que dice Mark tiene mucho que ver. La trayectoria de Mark Haley, lógicamente, trae muchísimo peso político y no solamente en el aspecto financiero. Él ha sido director de diferentes bancos, lógicamente uno en Canadá y uno en Inglaterra. Ese tipo de experiencia trae prácticamente el manejo de, ahora sí que digamos, en económico. Es un incentivo muy fuerte para Mark y yo creo que es lo que necesita, Canadá en este momento, traer una persona con ese conocimiento para estar tú a tú con un gobierno como Estados Unidos. Lógicamente, Estados Unidos tiene un sistema por el momento con el gobierno de Trump más proteccionista. Y Canadá en este momento se encuentra en una disyuntiva muy importante de estar, digamos, a la par para ver los beneficios de Canadá. Y me parece correcto, y no solamente correcto, sino la persona adecuada para llevar ese tipo de rumbo a Canadá, a ese tipo de que la gente necesita sentirse identificada con un líder que pueda traer ese tipo de política y sobre todo económica. Y me parece que Mark trae todas las herramientas necesarias para enfrentar ese tipo de situaciones que estamos padeciendo ahorita con el gobierno de Estados Unidos. Un partido liberal unificado, ¿no? Eso hay que decirlo, porque si bien es cierto, no podría ser de otra manera. En los últimos días se ha conocido una encuesta muy bien planteada, como lo es por parte de la encuestadora Nano Research, que expresa que casi un 43% de los canadienses está a favor de los liberales, ante un 38% de los conservadores. Yo diría que no es un simple número, eso es una declaración completa. Mark, ¿qué significa que un tecnócrata en este caso, logre eso dentro del Partido Liberal luego de Trudeau? ¿Qué opinión tienes al respecto? Great question. And I think it begs an answer to say that
we don't necessarily look right now as politicians being somebody who served in electoral politics. It doesn't necessarily mean that somebody who needs to be a politician must be a lawyer. It doesn't necessarily serve that somebody who was a teacher or a government relations expert or an academic should be involved in electoral politics. The fact that Mark Carney, yes, he's a technocrat, I think is ably suited more so right now with all of the challenges and the international pressures that we're having for things like artificial intelligence. You have to have somebody who's in that role who can help to decide the kinds of things that our government needs to decide in a world that's becoming a heck of a lot more integrated, and in a world that's becoming a heck of a lot more involved in decisions, and pressures are on us to make decisions for things where artificial intelligence plays a role, or technocratic information on trade routes, on decisions and on agreements that need to be made. I think we're really, really well served with this kind of an individual with these kinds of experiences in the role that he is. And I'm going to tell you right now, I don't think Canadians are going to be better served under a Mark Carney government when he's elected, and I'm telling you he's going to be elected, than a guy who's had this kind of experience as a technocrat. Pudimos conocer que se hizo una afirmación bien interesante, en este caso por parte de Mark Carney, y mencionaba algo que me llamó poderosamente la atención. Mi gobierno eliminará todas las barreras federales al comercio interno antes del Día de Canadá. Eso me llamó poderosamente la atención porque, en términos coloquiales, la ropa sucia se lava en casa. ¿Ok? Y si bien es cierto, hay cosas que se pueden mejorar, hay otras que probablemente no se han estado haciendo del todo lo mejor posible para el bien común, que en este caso es el deber ser de un político. Yo diría que eso es parte de esa promesa de un nuevo modelo económico que sí o sí tiene que comenzar a funcionar. Ahora hablemos de votos. Andrés, ¿crees que su estrategia combina equilibrio fiscal con protección social y soberanía energética? ¿Está cambiando él acaso o está proponiendo, mejor dicho, cambiar las reglas del juego? Yo creo que de alguna manera está combinando las tres ejes de su gobierno o su propuesta, no solamente para proteger los intereses de Canadá, simplemente tener una buena relación con sus vecinos, en este caso Estados Unidos, que es, digamos, el principal socio que tiene Canadá. Ahora bien, la parte trabajadora o la gente en general lo que requiere es, digamos, es un sistema, digamos, donde pueda participar, y no solamente participar, sino ser escuchado. Y yo creo que el gobierno que plantea Mark Carney prácticamente trae eso y la gente se siente identificada con eso. Lógicamente tenemos 10 años de Trudeau, que efectivamente tenemos buenos resultados con Trudeau, pero llega Mark con un tipo de perspectiva, otra visión para el gobierno de Canadá, y eso trae mucha aceptación en la gente promedio de Canadá, y me parecen unas propuestas muy acertadas, tanto para el sistema energético, que tenemos suficiente, así como digamos, podemos ser una potencia independiente energética, y lógicamente crear más empleos, crear más estabilidad económica, que es lo que necesita ahora Canadá. Todo buen negocio, para que sea exitoso, debe tener un buen gerente. Y un país es un negocio. O sea, desde el punto de vista gerencial, desde el punto de vista empresarial, debe tener eso. Una buena dirección, una buena organización y una buena planificación para que esos tres elementos se puedan englobar dentro de lo que es la gerencia. ¿Puede un banquero ser el líder que inspire? Porque, si bien es cierto, los números importan, pero las emociones también generan votos. Again, another great question, Gersik. Everybody talks about, when we have a government, governments need to act like business. When you have obviously when you're in the position of being the head of the Bank of Canada or the head of the Bank of England, you have to understand not only monetary policy, but you also have to understand fiscal policy. And I think we're in a very enviable position with Mark Carney as if he gets elected to a majority government, and he could become prime minister, where in effect you have a prime minister who understands both fiscal and economic policy and the impact that it has on the economy, which is what we're facing huge existential threats right now, not only with
the world facing economic uncertainty, but also this existential threat between the United States and Canada. Right now, I think you're asking the question about, can this guy who's a banker be an inspiration? Because bankers have this ideal that people in their minds think that they're not inspirational. He's completely shattered all those myths, and he's become not only inspirational because he's a calming force, but because he understands both fiscal and monetary policy and can act on those. I think we're going to be well served under a Mark Carney government. Andrés. Efectivamente, tener un banquero con la experiencia que tiene Mark, efectivamente trae muchísimos beneficios. Y eso se va reflejado solamente en la parte interna de Canadá, igual con el tratado que tiene con México y Estados Unidos. Entonces, tener esa visión de banquero, lógicamente, le permite ver más allá de la parte interna, simplemente a nivel global. Y yo creo que es muy importante tener ese tipo de experiencia y va a ser bien explotada. Yo creo que es lo que trae Mark, que trae demasiada experiencia y es lo que necesitamos en este momento, fiscalmente hablando. Eso significa que de alguna forma su experiencia, su background, convierte la razón en una acción colectiva. Es así entonces que ya me gustaría saber, de acuerdo a la visión de ustedes, cuáles son, igualmente esta pregunta va para ambos, cuáles son esas 3 claves fundamentales por las cuales ustedes consideran que Mark Carney debe ser el primer ministro de Canadá a partir del próximo lunes. I think, from my perspective, in order to become prime minister, he has to get elected. And in order to get elected, he has to fight a campaign. So the first, you talk about these 3 fundamental reasons, is I think he's had an extraordinarily good campaign. That's number 1. So he's well organized. You could see that he's well organized, and it's shown out in not only the events that he's done, the manner in which he's performed them. So my first reason is I think he's well organized. Number 2, I think we've replaced Justin Trudeau with Pierre Poilievre as an unserious politician. We don't, and I'm not being critical to that degree, but I think what Mark Carney has, and a reason why I believe he's got fundamentally the right and appropriate attitude and the reasons for him to be prime minister, is that he's a calming influence. The way he speaks, the way he considers his events, the way he considers his answers to questions, he's very, very calming. And I think that's attractive to Canadians. And you're seeing that way out in the numbers that you talked about in your Nanos research example. And the third area, and I think that this is a really fundamental issue that drives me to say I think we're well served, is that he's got a great global network. You want a prime minister, you want a leader of your country that can say, I could pick up the phone and I could talk to the president of France. I could pick up the phone and I could talk to the prime minister of the United Kingdom. I could pick up the phone and I could talk to the United Nations. I could talk to the president of the United States, the president of Mexico. And all of these people he has in his network. And I think having that fundamental network puts us back into the prowess that Canada needs. And we've lost that over the years. We need to fix our relationship with countries in Asia, particularly China. And I think Mark Carney could do that. And we need to fix our relationship with countries like India. And I think he can do that. So that network is going to serve us and him very, very well as prime minister. Efectivamente, no solamente la experiencia que trae Mark, igual, y no es una persona improvisada, no es una persona que salió nada más de los rincones de Canadá, es una persona que tiene experiencia a nivel global y eso le permite tener ese acceso con otros líderes, como dice Mark. Efectivamente, necesitamos un líder que es conocido, y no solamente conocido exteriormente, internamente igual. Y creo que la conexión que tiene últimamente con los canadienses haciendo campaña, le está permitiendo tener una campaña muy robusta y fuerte, el acercamiento que tiene con la gente. Y eso permite, digamos, alejarse un poquito de las políticas de Trudeau para renacer otra vez el Partido Liberal, que lógicamente trae buenas propuestas con Mark. Y me parece correcto lo que dice Mark, Mark Carney, igual. Es una persona que trae la experiencia, trae el conocimiento y no solamente sabe cómo aplicarla. Es como los grandes líderes, a ver, de una u otra se van ganando la voluntad de su pueblo, ¿no? Porque si sabes gerenciar, si sabes ordenar, obviamente
le vas a poder dar una mejor visión a tu país, que es lo que Canadá necesita ahora. Como su eslogan lo dice, necesitamos un Canadá más fuerte. Es eso lo que se busca en este momento. Porque, si bien es cierto, estamos en un momento en el cual el viento está soplando fuerte. Eso está sucediendo y para nadie es un secreto. Un gusto, Andrés Aguirre, Mark Healy. Un gusto y un honor, por supuesto, tenerlos en Génesis TV 360 y esperemos a ver qué va a suceder el próximo lunes con Canadá y esa nueva visión, ese nuevo camino que viene para este gran país. Adiós.